X. Una vez que los linfocitos T o B, sobre todo los linfocitos T, han reconocido, estos entran en multiplicación, pero todos ellos corresponden de manera específica a ese linfocito T que reconoció. Entonces lo que hay es una expansión clonal. Todos son clones, son igualitos las células. Luego, una vez que ha habido la expansión, va a haber diferenciación para determinar el tipo de respuesta. Si es humoral, entonces el linfocito B se convierte en célula plasmática para la producción de anticuerpos. Y el linfocito T efector tiene que también diferenciarse, sea para que haya una respuesta humoral o una respuesta celular. Patrón TH1, TH2 que mencionamos. Entonces, viene la activación y diferenciación, y luego sí ya viene la eliminación de tipo. Sea con una respuesta humoral o una respuesta celular. Hasta ahí la respuesta. Pero hay otras dos cosas. Una vez que se da la respuesta, ya no hay el estímulo del antígeno. Y como no hay el estímulo del antígeno, no hay estímulo para que todas las células que se formaron tengan supervivencia. Y son eliminadas. Entran en la apoptosis. Entonces hay una contracción. Pero van a quedar unas cuantas pocas, que son las células memorias. Y las quedan. Estamos siguiendo. Ahora, por lo que estamos mencionando, la respuesta adaptativa o específica tiene dos modalidades: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral responde a antígenos extracelulares que están fuera de las células. La célula que responde es el linfocito B. El mecanismo efector es el anticuerpo secretado. Claro, ¿se puede hacer transferencia de esta inmunidad? Sí, transfiriendo los anticuerpos. ¿Cómo se llama eso? Suelo. Los suelos. Bien, las funciones: detener la infección o el antígeno y eliminar el antígeno extracelular. La inmunidad celular más bien tiene que ver con la defensa frente a antígenos intracelulares. Pero hay dos posibilidades. Una, aquellos antígenos que han sido fagocitados por el macrófago, ¿no? Entonces ya están en el epitelio y son procesados. Y son los que el macrófago presenta como el cooperador. Claro, acá lo fagocita el macrófago, pero también es la célula presentada antígeno. Claro que la célula presentada no fagocita. No tiene esa capacidad, el macrófago sí lo tiene, pero también puede presentar. Entonces, de una manera es un antígeno que está dentro de la célula, sí, pero es un antígeno que ha sido capturado de afuera. Se presenta al linfocito T, el mecanismo efector es la citotoxicidad, ¿no? Sea por el CD8, por ejemplo, puede ser por natural killer, puede entonces realizar este tipo. Y el macrófago también puede eliminarlo, pero por fagocitación. Entonces activa los macrófagos para definir por el fagocitación. Y la otra es cuando hay antígenos, pero que se han creado o formado dentro de la célula. No fueron capturados, están dentro de la célula. Dentro de ellos, muy comúnmente los virus. Los virus, para replicarse, tienen que ingresar a la célula, incorporan su DNA, claro que hay de las dos versiones, unos se incorporan, otros no, pero al final el RNA o DNA del virus hace que se sinteticen los componentes del virus. Estos son dentro. Las células cancerosas son células mutadas y pueden dar también antígenos diferentes, pero que se producen dentro de la célula. Entonces la respuesta también va a ser la misma. En este caso, son las células, cualquiera de nuestras células, que puede presentar el antígeno y lo presenta el linfocito T citotóxico. Y el linfocito T citotóxico es el que se va a encargar de eliminar a la célula que tiene el antígeno
eso se destruye al antígeno. Entonces, destruye las células infectadas y elimina los receptores proteicos. Esas son las dos modalidades de respuesta adaptativa que se da. Muy bien, entonces acá tenemos. Ahora, esto depende del comportamiento que tenga el linfocito TG. Por el momento, hacia un patrón TH1 celular o un patrón TH2 humoral. Antes de seguir, necesitamos primeramente conocer primeramente a los dos que actúan en una respuesta humoral, que es el modelo más, digamos, más adecuado para empezar a ver esto. Lo primero que tenemos que ver es el antígeno, que es el antígeno todo, y bueno, por el otro lado tenemos el antígeno. La célula presentadora de antígeno se presenta al antígeno y el linfocito T es el que reconoce. Esto, digamos, en una respuesta adaptativa, pero puede ser de que el antígeno simplemente sea reconocido por el linfocito B directamente. No necesita el linfocito T, pero va a haber diferencia. Ya vamos para allá. La esencia de la respuesta inmune es distinguir lo propio de lo extraño. Yo diría al contrario, reconocer lo extraño del propio. Cada célula tiene un juego de proteínas en la superficie distinta. El sistema inmune coexiste pacíficamente con las otras células del cuerpo. Y para eso, tome en cuenta el complejo histocompletivo. Si no es complejo histocompletivo, mayor riqueza. Reconoce el propio, entonces se detiene, no hace nada. O caso contrario, si es diferente, lo da a eliminar. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer lo extraño. Entonces, el sistema inmunológico diferencia lo propio, desarrollando la tolerancia y reconoce el ajeno. Lo ajeno es, mientras más tenga una instancia filogenética en relación a nosotros, es mejor reconocido. Y esto va a determinar la intensidad de la respuesta inmune. Un antígeno es cualquier sustancia extraña capaz de provocar una respuesta inmune. Ya mencionamos. Sí puede ser una respuesta de una sustancia extraña, entonces un antígeno, pero si induce una respuesta inmune es un inmunógeno. Puede ser una célula extraña completa, una bacteria, una proteína o una porción de una proteína. Ahora, los marcaderos distintivos en los antígenos que generan la respuesta inmune son los individuos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el antígeno. Esto induce la formación de anticuerpos. Ahora bien, hay una respuesta en base al antígeno. Y hay un reconocimiento del antígeno que es extraño. Y se da respuesta y por lo tanto es un inmunógeno. Ahora, un inmunógeno es capaz de inducir una respuesta inmune. Sí, ya hasta ahí vamos. Pero ¿qué resulta también? Que el antígeno, cuando vuelve el antígeno, es reconocido como extraño y de manera específica. Y nosotros le damos nuevamente el término de antígeno. Le volvemos a dar. Entonces, ¿qué es un antígeno? Es una sustancia extraña ya reconocida sobre la cual ya hay una respuesta. ¿No? Esa es la segunda acepción que ustedes van a encontrar en los textos. Ahora bien, entonces, ¿de qué factores o qué factores van a depender de que ese antígeno tenga una capacidad inmunológica? El primero que ya mencionamos, el carácter extraño del organismo, que sea exógeno, exogenicidad. Y en base a eso clasificamos los antígenos en senoantígenos o heteroantígenos, cuando son moléculas de especies diferentes, virus, bacterias y todo lo demás, inclusive, ¿qué se llama? Mamíferos, ¿no? Que no son de nuestra especie. Por ejemplo, ¿quién? Muchos se intentaban, por ejemplo, utilizar insulina para los diabéticos, se utilizaba la insulina bovina porcina, que es la misma insulina, pero tiene ligeras diferencias. Eso
pertenecía a otra especie y por lo tanto el sistema inmunitario creaba respuesta frente a ellos. Acerca de la insulina que nosotros también manejamos, pero tiene diferencias, ¿no? Hoy en día más bien lo que se maneja son insulina humana o tecnología recombinada, ¿no? Entonces, por eso que hoy en día no hay ese problema. Los antígenos es otro antígeno, pero que le pertenece al otro individuo. Es de la misma especie, pero le pertenece al otro individuo. Los grupos sanguíneos. Cada uno tiene su propio grupo sanguíneo. Mi pariente o mi vecino tiene también grupos sanguíneos, pero son diferentes. Y autoantígenos son aquellos antígenos que son propios del organismo, ¿no? Moléculas, etc. Pero por alguna razón el sistema inmunitario lo reconoce como extraño. Ahora, la otra característica es el peso molecular. Mientras mayor sea el peso molecular, es mucho más antigénico. La composición química, la vía de administración o por donde ingresa el antígeno y los coadyuvantes. Ahora bien, hay una característica, ¿no?, que tiene que ver, bueno, hay tres características, como mencionamos, ¿no? Por ejemplo, esta de que el antígeno, siendo una molécula, debe ser grande, peso molecular, rígida y químicamente compleja. El carácter extraño que mencionamos, la complejidad química, vale decir su composición, el tamaño, la estabilidad estructural y la capacidad de ser degradada. La habilidad. Grado de diferencia, fenogenética, lo que habíamos mencionado. Depende de la cercanía de la especie, ¿no?, y esto, la inducción y inmunidad tumoral, celular, etc. Ejemplo, el antígeno leucocitario humano. Decimos antígeno leucocitario humano porque es la proteína. Y cuando decimos complejo de histocompatibilidad mayor, hablamos del gen. Pero sucede que utilizamos los dos términos indistintamente. Entonces, si tomamos en cuenta su origen, entonces tenemos los antígenos son naturales, los biológicos, microorganismos, no microorganismos, no microbianos, entendemos también parásitos, moléculas de superficie, autoantígenos también, propiamente ya no sabemos qué son. Los no biológicos, orgánicos, por ejemplo, tenemos animales, sustancias vegetales, alimentos, e inorgánicos, como el zinc, el carbón, etc. En cuanto a la complejidad química, mientras más compleja es una molécula, ¿no?, mayor complejo, la antigenicidad también es mayor. Entonces eso significa que una proteína es mucho más antigénica que un hidrato de carbono, que un lípido pulsación nucleosa. El peso molecular. Generalmente los antígenos tienen un peso molecular mayor a 10.000 cargas. Claro, también esto va a variar en cuanto a la composición química de esta referencia. Para proteínas, mayor a 10.000 cargas. Pero en caso de hidratos de carbono, por ejemplo, para que sean buenos antígenos, su peso debe ser mayor, de 30.000 a 50.000 dátulos. Para que sean, digamos, más antígenos. Ejemplos de proteínas. Tenemos la angiotensina de 1.031 cartons, la albúmina 69.000, fibrinógeno 400.000, inmunoglobulina 40.000. Miren, estos son mayores, son más antigénicos que estos, porque tienen mayor peso molecular. Y los de acá que tienen menos peso molecular son menos antigénicos. En cuanto a la rigidez de la molécula, es la capacidad que tiene es la estructura de mantener de forma estable, rígida, no flexible, su composición. Mientras mantenga esa composición es más reconocible, ¿no?, a través de los receptores de las células inmunocompetitivas. La gelatina, por ejemplo, ¿qué cosa es la gelatina? Carbohidrato, proteína, lípido. Claro. ¿Qué cosa es la gelatina? Proteína. Lípido, carbohidrato, proteína. Proteína.
Ahora bien, es amorfa ciertamente y su estabilidad es alta y por lo tanto su antigenesia es alta. La flagelina de los flagelos bacterianos también su estabilidad es menor y por lo tanto disminuye también la capacidad antigénica. En cuanto a la composición química, las proteínas, los polisacáridos, la pared cerebral de las bacterias, ¿qué pasa tiene la pared cerebral de las bacterias? Mucina. Manosa, ¿no? Dependiendo si es gram positivo o negativo, o petiólica o lipopolisacárido. Son moléculas complejas y por lo tanto son inmunógenos fuertes. Pero los lípidos, por ejemplo, los esteroides, los ácidos nucleicos, son inmunógenos débiles. En cuanto a la degradabilidad alta, se degradan rápidamente los polisacáridos simples a la nieve, ¿no? Y entonces tienen bajo tiempo de exposición al sistema inmunitario y por lo tanto son poco activos. Los polímeros inorgánicos inertes, los plásticos, por ejemplo, ellos no se degradan y por lo tanto hay imposibilidad de transformarlos y reconocerlos por el sistema inmunitario. Ahora, dentro de esta categoría también hay otro tipo de antígenos, ¿no? Los naturales modificados. Puede ser medicamentos, claro que hoy en día hay medicamentos enteramente sintéticos. Las vacunas, las sustancias químicas. Citóticos generados en laboratorio, los medicamentos también, las vacunas, sustancias químicas. Estas más bien son más fuertemente inmunes. ¿Por qué? Porque son más extrañas. Ahora bien, inducida la respuesta inmunitaria, como estamos ahora, ¿no? Entonces va a tener su función, o va a desencadenar una función de lo que mencionamos al inicio, ¿no? Tiene una función de eliminar a todo lo que son exógenos, bacterias, extracelulares, protozoos, elementos, sustancias, venenos, alimentos. Respuesta inmunitaria. O eliminar a lo que es el antígeno endógeno, virus, bacterias intracelulares, protozoos intracelulares, células neurales, células transplantadas. Entonces, la respuesta celular. Veamos algunos ejemplos de antígenos de superficie celular que sí nos conviene conocer. Están los antígenos del grupo sanguíneo que se encuentran en los eritrocitos. Son los que los grupos sanguíneos son los que van a ser reconocidos para una respuesta inmunitaria. Esto sucede, por ejemplo, cuando se hace una transfusión sanguínea y no se ha tenido la precaución de la compatibilidad. Y otro antígeno que nos interesa es el complejo histocompatibilidad. Todas nuestras células lo tienen y están marcadas por un mismo complejo histocompatibilidad. Entonces esto tiene las células nucleares. Los eritrocitos no tienen complejo de compatibilidad. Pero entonces, ¿qué nos hace la diferencia? El grupo sanguíneo. Ya no hay complejo de compatibilidad. Ahí hay otros grupos de diferenciación, los CD. Hablamos de CD4, CD8, CD23, C3, C3. Claro, es una clasificación para clasificar primero estas moléculas y según eso también se clasifica células. Eso para efectos nuestros, ¿no? De estudio de todo. Pero los CD cada uno tiene su propia función fisiológica, ¿no? Y ustedes en las tablas de los textos aparecen todos los CDs, ¿no? Ahora, yendo al grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo, sus antígenos son glucoproteínas, o más específico, glucolípidos. Claro, aquí ya tenemos que hablar de dos tipos de grupo AB y el RH. El RH es proteína. El AB es glucolípidos. Entonces hay dos tipos de antígenos aquí, localizados ambos en la membrana celular del eritrocito. Ahora bien, no es que estén solubles en el suelo,
pero si por alguna razón han quedado expuestos, van a ser absorbidos pasivamente por los eritrocitos. Por ejemplo, sucede cuando hay encuentro con eritrocitos de otras especies. La expresión del grupo sanguíneo es hereditaria, es codominante, y su función es, no es que su función esté ahí para que sea rechazado el injerto, no, tiene su propia función. ¿Cuál es? Claro, ahí la naturaleza no ha creado el grupo sanguíneo para que lo rechace. De tener su función. Para nosotros, claro, nos sirve para ver si hay unos rechazos injertos y también evaluar posibles reacciones transfusionales. Antes que me olvide, la práctica que vamos a hacer es grupo sanguíneo para el día lunes. Pero para eso tenemos problemas, no han comprado los reactivos. Y así es que necesitamos comprar. Necesitamos solo un kit para ambos grupos, para el A y el B. Solo un kit, son 3 frasquitos. Entonces, hay que ir gestionando encima. ¿Listo? Y preparan para la práctica lo que es grupo sanguíneo, tanto el grupo sanguíneo AB como el RH. Y también se revisa el NMA. También se revisa. No tenemos reconstrucción, pero listo. El otro antígeno, como decíamos, el complejo de histocompatibilidad mayor, está codificado genéticamente, ¿no? Y forma lo que se llama este complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuál es su función? Presentar antígenos. Esa es su función. Claro que nosotros lo utilizamos de otra manera, ¿no? Ahora bien, las glucoproteínas receptoras especializadas presentes en la superficie son propias, únicas e irrepetibles en cada individuo, lo cual determina el rechazo a la aceptación del individuo. Como todas nuestras células están marcadas de manera propia, única e irrepetible, entonces eso va a hacer que o se acepte o se rechace, digamos, el injerto en caso de que se esté haciendo ese procedimiento, ¿no? Y eso es lo que hay. El complejo de histocompatibilidad son de 2 tipos básicamente, el 1 y el 2. Los dos son glucoproteínas. El grupo 1 se encuentra en todas las células nucleares, el 2 en linfocitos B, macrófagos, células de identificación y sus células presentadoras. Su expresión es genética, su función presentación de antígenos a los linfocitos B citotóxicos. Y el complejo de histocompatibilidad tipo 2 presentación de antígenos a los linfocitos T y G. Ahora bien, hasta ahora estamos hablando del antígeno como una estructura, ¿no? Que puede ser bastante compleja. Pero lo que va a caracterizar al antígeno son determinadas zonas específicas, ¿no? Y entonces, esas zonas antigénicas que son específicas son las que en realidad va a ser reconocida en el antígeno. Y esas zonas se le llaman determinante antigénico, epítopo o epítepe, ¿no? Ahora bien, un antígeno puede tener varios determinantes antigénicos, ¿no? Claro que puede ser de que solo tiene uno, entonces, ¿no? Pero la mayoría tiene más de 2. Mientras más complejo el antígeno, tiene muchos más determinantes antigénicos. Ahora bien, dependiendo del determinante antigénico, se forma el anticuerpo. Y ese anticuerpo es específico para ese determinante antigénico. Por lo tanto, si un antígeno solo tiene un determinante antigénico, entonces habrá solo una inmunoglobulina que lo reconoce y todo lo demás. Pero si ese antígeno tiene varios determinantes antigénicos, habrá varias inmunoglobulinas que lo van a reconocer, pero cada uno solo reconocerá al epítope particular, no al otro. Ahora bien,
va a ser presentado el antígeno, la ruta de inmunización, y la dosis del antígeno, ¿no?, van a determinar la respuesta inmunitaria. Pero muchas veces la presentación del antígeno no necesita de la ayuda de ciertos condicionantes para que pueda haber una respuesta. Y en ese caso se hace necesario un antígeno. Esto aún más lo hacemos en relación a las vacunas, para que haya una buena respuesta inmunitaria al antígeno que se está dando, para el cual estamos necesitando crear una respuesta inmune, ¿no?, específica. Un adyuvante es una sustancia orgánica o inorgánica que se agrega a la producción, por ejemplo, de vacunas, virus, bacterias, ¿no?, que están inactivadas, a fin de provocar prácticamente un secuestro antigénico, o sea, que lo puedan captar al antígeno. Y por lo tanto, dentro de una de sus formas que tiene es producir una reacción inflamatoria local. Y si hay una reacción inflamatoria local, entonces hay mayor estímulo inmunitario. Y esto puede inducir una respuesta. Y por lo tanto, el objetivo de utilizar un adyuvante es intensificar la inmunidad, simulando reestimulaciones periódicas. Los adyuvantes pueden clasificarse según su capacidad de inmunoreacción. Antigénicos, como bacilos, ácido alcohol resistentes para micobacterias o micobacterias, fracciones bacterianas, ribosomas, pared, por ejemplo, que son antigénicos, pero que permiten también estimular la respuesta asociado al antígeno que se le está dando. Entonces, estimula mejor al sistema inmunitario. Hay no antigénicos, como las sales de aluminio, hidróxido de aluminio, aceites minerales, agentes tensioactivos, saponinas, proteínas simples. O según la composición química, pueden ser orgánicos, emulsiones, agua, aceite, saponinas, o inorgánicos como las sales de aluminio. Según el tipo, clasificado así en general, sales de aluminio, emulsiones, agua, sal. Este es el conocido como adyuvante incompleto de fuego. Agentes de superficie activa, saponinas, fracciones bacterianas, carbohidratos complejos, donde están sulfatos, glucanos, y adyuvantes mixtos. ¿Cómo actúan estos? Como secuestro antigénico. Captan al antígeno y lo tienen como depósitos de liberación lenta, gradual del antígeno, ¿no?, de depósitos, y ellos son insolubles. ¿Quién hace eso? Las sales de aluminio y las emulsiones aguas. Hay una gran discusión con respecto a que se sigue utilizando hoy día las sales de aluminio. Entonces, sobre todo en los vacunos. La otra es que hay una acumulación de linfocitos y macrófagos, un granuloma. Esto hacen las vacunas. Es el adyuvante más incompleto de todo. El granuloma es una reacción inmunitaria celular, pero el antígeno no es eliminado, está ahí. Y mientras permanece allí, está estimulando la respuesta. Hay otras formas que actúan los adyuvantes: activación de macrófagos y linfocitos. Para eso, por ejemplo, se le asocia con fracciones bacterianas o aumento en la producción de anticuerpos. Eso también mediante las fracciones bacterianas. Ejemplo, endotoxinas. ¿Qué tenemos? Fracciones bacterianas, el adyuvante completo de fuego, micobacterias, carbohidratos. Y por otro lado, emulsiones en agua, aceite, saponinas. Ellos hacen secuestro antigénico. Y eso va a inducir un aumento de la producción de citoquinas, aumento de la actividad de los linfocitos T. Esta presencia, secuestro, aumenta la presentación, la duración de la presentación del antígeno y aumenta la respuesta de linfocitos, intensificando la inmunidad. Bien, pero vayamos a la propia respuesta. Tenemos el sistema inmune, tenemos el antígeno. El antígeno da el estímulo al sistema inmune y este da la respuesta. Este reconoce el antígeno y este me da la respuesta de esto. Esta es la respuesta que hace. Y
sistema inmunitario para destruir el antígeno. Mencionamos que el antígeno en su estructura puede ser compleja, pero este antígeno puede tener ciertas zonas que son particulares, a lo que le llamamos epítopes o determinantes antígenos. Para cada uno de estos determinantes antigénicos hay un antígeno. Este antígeno nos presenta como 3 epítopes, entonces hay 3 tipos de anticuerpos. Esta es una forma de relacionar. Este es todo el antígeno, este es el epítope. El anticuerpo solo reconoce el epítope, no reconoce a todo lo demás, solo esto. Ahora, claro, acá ya nos están poniendo un término apteno. Tienen especificidad antigénica, pero no son minúsculos. Solo quédense por el momento con esto. Regresamos aquí. Y aquí que tenemos, por ejemplo, acá hay un antígeno. Y aquí tiene un epítope. Y en este caso, claro, para cada uno de ellos va a tener un anticuerpo. 1, 2, 3, 4 anticuerpos. Se entiende entonces que estos epítopos, claro, acá no los grafican de una manera similar, pero son diferentes. Tienen estructura diferente. Por eso el anticuerpo es específico para cada uno de ellos. Cada anticuerpo se une de manera específica a su epítope. Ahora bien, entonces, ¿qué interesa el antígeno? El determinante antígeno, el epítope. Ahora, los epítopes pueden tener unas variaciones. Los lineales, por ejemplo, acá es una proteína y acá están estas moléculas que determinarían el epítope. Entonces el anticuerpo lo reconoce. Es un epítope lineal. ¿No? Producido por una secuencia de aminoácidos, pero puede ser conformacional o estructural. Tenemos una proteína, aquí tenemos un aminoácido y otro aminoácido. Estos dos forman el epítope y hay un anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es de que aquí, si es que la proteína se desnaturaliza, el epítope sigue siendo reconocido. Pero si acá la proteína se desnaturaliza, el epítope desaparece. Bueno, y ya no lo puede reconocer. Si ante este epítope está siendo reconocido este antígeno, entonces esto va a seguir funcionando, pero aquí ya no va a funcionar. El antígeno es desconocido. Ahora entramos sí a lo que es apteno. Son moléculas pequeñas que no pueden generar anticuerpos. Claro, uno podría pensar como el epítope, ¿no? No es como el epítope. El epítope sí induce una respuesta, es funcional. Para generar un anticuerpo debe unirse a una molécula más grande llamada carril, transportador. Una vez que se ha generado anticuerpos contra el apteno, pero que están unidos al carril, esto sí ya hay una unión a sus anticuerpos. ¿No? Una molécula antigénica es una molécula antigénica, pero no inmunógena. Yo diría ni siquiera antigénica, porque el sistema inmunitario no lo conoce. Miren, existen moléculas pequeñas capaces de acoplarse a moléculas mayores, a proteínas, polisacáridos, y convertirse en antigénicas. Ahora, las moléculas pequeñas antigénicas son el nombre de bacterias, y su molécula mayor es el carril. Cualquier anticuerpo solo puede unirse a una porción de inmunógenos, macromoléculas, y de manera específica al determinante antigénico o epítope. Ya más adelante vamos a ver. Acá está el apteno, el carrier, la molécula, y acá está el conjugador, apteno, carrier. ¿No? Y como mencionábamos anteriormente, formar del antígeno y los epítopes y el anticuerpo se queda el apteno, moléculas de tamaño reducido bajo peso molecular que funcionan como determinantes antigénicos cuando se unen a la molécula mayor denominada transportador carrier y desencadenan la respuesta inmune. Ahora bien, hecho esto, reaccionan con anticuerpos específicos, tienen especificidad, pero no generan uniformidad por su bajo peso molecular. Entonces, para que funcione, se necesita apteno, carrier y entonces las antígenos. Ejemplos. El ácido penicilóico, por ejemplo, tiene incluso una proteína del suelo. La proteína saliva de Kula, se llama,
se une al colágeno en la piel. Por eso que cuando quitan la colágeno podemos sentir problemas, ¿no? La hiedra se une al colágeno de piel. Y en estos casos nosotros podemos tener reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad? No es sino una reacción a un antígeno, pero una respuesta exagerada. Entonces sí demuestra que hay antígenos ahí, pero respondieron porque el ácido penicilónico, proteínas de la hiedra, fueron como actenos. Hay otra cosa más que debemos tomar en cuenta. Que dos antígenos diferentes pueden ser reconocidos por un mismo anticuerpo específico para uno de ellos. Esto debido a la presencia de determinantes antigénicos compartidos. Sí, pueden haber dos sustancias extrañas, pero comparten el determinante antigénico y el sistema inmunitario sí va a atacarlos a los dos. Pero se creó solamente contra uno. Pero luego encontró el mismo determinante en el otro, entonces hace reacción contra. Y eso se llama reacción cruzada. Esto mucho sucede con fármacos, por ejemplo. Si uno es alérgico a un tipo de penicilina, vamos a decir amoxicilina, es alérgico a todas ellas. Penicilina resólica, penicilina benzatínica, ¿cuántos tenemos? Resólica, benzatínica, después, ¿cuál más? Sí, hay varias más. Entonces, todas las penicilinas no pueden ser utilizadas en ese caso. Si es alérgico al ibuprofeno, los AINES tienen que ser retirados, sobre todo en la proxémica superior. Pero se puede utilizar otro que sea de una estructura diferente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el virus de la rabia, de la diarrea viral bovina y el virus de la peste porcina clásica, que también comparten una reacción cruzada con ellos. Para el virus canino tipo 1 y el virus canino tipo 2. Lucella abortus y Yersinia enteropolítica y Ginella spiralis, estos son más. Los antígenos pueden ser reconocidos de tres formas: enteros, sin sufrir ninguna alteración; degradados, por ejemplo, las bacterias sufridas enzimática; y después de sufrir transformaciones bioquímicas, ¿no? Se hacen diferentes, entonces por el proceso en que son reconocidos inducen la respuesta. Son los timo-independientes, que son estructuras repetitivas, ¿no? Que activan directamente a los linfocitos B para producir anticuerpos. No suelen dejar mentir. Y los timo-dependientes, que necesitan ayuda de los linfocitos T colaboradores para estimular a los linfocitos T a producir anticuerpos. ¿Se entiende, no? Los timo-independientes no necesitan del linfocito T colaborador para ser reconocidos o inducir la respuesta del linfocito T. No lo necesitan. Pero los timo-independientes, sí necesitan de los linfocitos T colaboradores. Bueno, aparte son los antígenos T. Un antígeno T independiente se llama así porque pueden activar directamente a los linfocitos T a producir anticuerpos sin colaboración de los linfocitos T. Estos antígenos van a dar lugar a lo que se llama una respuesta primaria. Y lo característico es que en estas respuestas primarias lo que se produce son anticuerpos de la clase de inmunoglobulina N. No generan memoria. Entonces, cada vez que aparece este antígeno, se da una respuesta. Se va el antígeno, desaparece la respuesta. Vuelve a aparecer el mismo antígeno, nuevamente empezamos. Los antígenos timo-dependientes precisan de la colaboración de los linfocitos T. Ellos provocan respuestas secundarias, característico para producir inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. ¿Cómo podemos hacer inmunoglobulina E? Inmunoglobulina E. Eso va a depender, pero esas son respuestas secundarias. Y si
Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Como a los antígenos, en cuanto a sus propiedades generales con respuesta antigénica, los antígenos proteicos no inducen respuesta de anticuerpos en la ausencia de linfocitos T. ¿Se entiende? ¿No? Los antígenos proteicos no inducen respuesta de anticuerpos en ausencia de linfocitos T. ¿Qué significa? Que necesitan linfocitos T. Por eso son timo-dependientes, ¿no? La producción de anticuerpos frente a antígenos requiere la cooperación de linfocitos TH2, ¿no? Específicos para el mismo antígeno. ¿Eso qué significa? Que tanto el linfocito T y luego el linfocito B deben reconocer al mismo antígeno, al mismo determinante. Si uno de ellos falla, no se da la respuesta. ¿Y para qué casos? Los antígenos proteicos. Luego tenemos los linfocitos, claro, ¿no? Tenemos los linfocitos D4, son los responsables de la activación de las células B. La respuesta especializada a los distintos isotipos de inmunoglobulina son anticuerpos de alta afinidad, memoria y son duraderas. ¿Esto qué significa? Ya, tanto el linfocito T helper y el B lo reconocieron y dieron la respuesta, se eliminó. Pero queda memoria tanto en el linfocito T y en el linfocito B. Los dos tienen memoria. Hasta el siguiente encuentro. Los antígenos timo independientes no son proteicos. Ejemplo: carbohidratos, lípidos. Los carbohidratos, por su estructura, son bastante repetitivos y el linfocito B directamente lo reconoce sin necesidad del linfocito T. Y entonces, cuando ya lo elimina, el linfocito B no crea memoria, no hay linfocito B, y tampoco hay linfocito T, porque nunca participó. Y por eso que en caso de los antígenos timo dependientes, que son proteicos, y cuando nos invaden creamos defensa y luego memoria y ya quedamos protegidos, con los antígenos timo independientes no creamos resistencia y cada rato nos infectan y respondemos. ¿Les ha dado varicela? Sí. ¿Ya? ¿Les volvió a dar? No. No. La varicela se presenta como un antígeno timo dependiente, proteína. Por eso que ya no nos cuenta. Esta faringitis, amigdalitis, estreptococita, cada invierno, el antígeno que presenta en este caso la bacteria es carbohidrato, efectivo y glucósido. Carbohidrato más proteína. Glucolípido. No es glucolípido, es gliscoque, pero no es proteína. Entonces, por eso nos invade, ya nos inflama todo, sale la respuesta inmunitaria, lo elimina. Pero no quedó ningún. Por eso que al año siguiente o a los meses de nuevo nos precisamos por causa del problema. Y así estamos, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay memoria, no se ha definido una respuesta inmunitaria que nos proteja. Esa es la diferencia entre antígenos timo-dependientes y los timo-independientes y timo-dependientes. Hablemos de los superantígenos, ¿no? Son glucoproteínas que no necesitan ser procesados para estimular el linfocito T. Estábamos mencionando, ¿no?, que el antígeno tiene que ser reconocido, procesado para ser presentado y de manera específica. Pero los superantígenos no necesitan ser procesados, pero sí estimulan a los linfocitos T. ¿Por qué? Porque interaccionan con la parte lateral del receptor del linfocito T, en el concreto del dominio variable beta, y con la parte lateral de la molécula del complejo histocompatible mayor en lugar peptídica. Nos vamos acá, más prácticos. Miren, acá tenemos la célula presentada, acá tenemos
presentador antígeno representa el antígeno mediante el complejo de histocompatibilidad. Pero aquí, acá está el antígeno y se representa. Y el linfocito T tiene el receptor y lo reconoce. Reconoce al antígeno, reconoce al complejo histocompatible. Y el linfocito T queda activo. Pero es específico este linfocito T a este antígeno. Claro, no es al antígeno. ¿A qué es? El epítomo. Al determinante. Listo, aquí, listo. Pero ¿qué hacen los superantígenos? Ellos no son procesados, se ponen aquí, fuera, aquí, aquí están, no aquí. 1, no son procesados. 2, no hay especificidad, no. Y por lo tanto el superantígeno puede activar a cuanto linfocito quiera, sin necesidad que lo que reconozca. ¿Cuál es el problema? Activando a muchos clones de linfocitos T se desencadena una respuesta inmunitaria intensa. Y eso es lo que causa. Ahora, ¿qué ejemplos de antígeno? Tenemos las enterotoxinas estafilocócicas y la toxina del síndrome del shock séptico. Un superantígeno entonces es una sustancia que se une al dominio variable V, el dominio variable V aquí, y el receptor de la célula T y residuos de la cadena del complejo histocompatibilidad clase 2. Aquí. Esto hace de que induzca una activación de todas las células T que expresen receptores de células T con un dominio V, dominio variable beta particular, ¿no? Y entonces funciona como un potente mitógeno de células T. Sus efectos: mitógenes el linfocito T, hacen pirogenicidad, sigos y pirogenicidad. ¿Qué significa? Fiebre. Anergia o de lesión, apoptosis, autoinmunidad. Ejemplo, en el Staphylococcus aureus, la toxina de shock tóxico estafilocócico, ¿no? Fiebre, rash, shock. Y en ¿qué es? Streptococo, estafilococo. Streptococo. Está la toxina eritrogénica, ¿no? Fiebre, rash, la famosa escarlatina. La escarlatina no es manifestación de la infección o invasión del gel, sino de su toxina. Listo, hasta ahí con los antígenos. Y entramos ahora a las inmunoglóbulos. Preguntas. Doctor, usted mencionó acerca de las áreas de aluminio y la Sí, se siguen usando, pero están en discusión. Hay cierta relación con el autismo. No está demostrada, pero se han hecho las asociaciones y hay mucha discusión al respecto. Y algunos prefieren ya no utilizar los relativamente de sustancia y se han sido retirados en varias vacunas. Pero, como digo, hay sospechas, indicios, sobre todo esto después de la vacuna del COVID, todo el mundo que se han aplicado, ¿no? Y hay esclava también la salud. Entonces, por ese lado ha venido. Porque antes sí se han utilizado y aparentemente no había nada. Claro que el aluminio es tóxico, pero en las condiciones que estaban consideradas para la vacuna, todos entendían que no hacía nada, ¿no? Así hasta que después en la pandemia, cuando se empezaron a dar las vacunas, y como se han dado en cantidad, entonces ahí sí aparentemente había algún problema, sobre todo en los niños. Entonces por eso hay discusión ahora. Un grupo dice que no, eso es falso, y otros dicen que no, puede haber, pero que lo hayan demostrado simplemente así, todavía no. Doctor, en caso del superantígeno, claro, el libro también te mencionaba, ¿no? Que se une a la
se une al antígeno lepistarimano y al receptor de las células T. Esta doctor dice que, claro, usted también menciona que activa los linfocitos T, pero estos son linfocitos T cooperadores, o sea, serían antígenos, ese sería un antígeno timodependiente. No, cooperadores. ¿Por qué? Porque este es el que tiene el receptor. Claro que no está reconociendo ningún antígeno, no lo está haciendo acá, pero sí está siendo activado por el superantígeno. Sí lo está. No está reconociendo nada, pero sí lo está. Y al ser activado este linfocito T, va a desencadenar la respuesta, o va a inducir la respuesta. Puede ser celular o puede ser celular. Pero lo que un poco más interesa, por ejemplo, es que estas respuestas están acompañadas de procesos inflamatorios. Y el shock tóxico justamente se debe a la toxina de shock tóxico. La toxina de shock tóxico y el estafilococo induce un proceso inflamatorio generalizado. Y eso es lo que mata a la gente. No es que claro, se ha activado el linfocito T, pero no encuentra a quién eliminar. ¿No? El problema viene por el lado de la activación de las citoquinas. Y las citoquinas son las que hacen todo el problema. ¿Y por qué? No porque un linfocito T o un clon de linfocito T esté haciendo, sino varios. Varios están haciendo eso. Y por eso, digamos, la inflamación entonces es fuerte. Causa el shock. En todo caso sería la activación del linfocito tanto del CD4 más CD8. No se hablan del CD4, porque él es el que induce. El CD8 no induce. Hay inflamación también en el CD8, pero es menos y tampoco él lo hace, sino lo hace el Helper, patrón CD8. Él lo hace, ¿no? Y no en sí el linfocito CD8, sino el TH-CD8. No, TH1, perdón, TH1, él sí lo hace. Entonces, en esto acá, ¿qué hay? El linfocito T, Helper, que es el que arma todo y lo hace a través de citoquinas, está bien, todas se producen en cantidad y es fuerte la respuesta. Y eso es lo que mata prácticamente al paciente. Una consulta, si es que las células de cooperadoras inducen esa inflamación, ¿por qué en los efectos dice anergia clonal en la célula? Según tengo entendido, la anergia clonal es cuando no se No hay llega a respuesta. exacto. Sí, es el otro lado que se puede dar. Finalmente, si bien es cierto, se está activando todas las, pero no va contra nada. Y por lo tanto no protege contra nada. Entonces puede como sí o como no reaccionar. No, aquí en este caso en específico está habiendo una respuesta inmunitaria, pero a la nada. Solito. Y mientras el sistema inmunitario está peleando o haciendo toda una lucha en el vacío, no hay respuesta inmunitaria. No está, es que no está atacando, no está funcionando. Es como que, qué sé yo, que controlamos un boxeador para que nos defienda. Pero no hay con qué defender y solito está peleando contra el aire. Y mientras me dejó libre y cualquier otro día me siento. Claro, es lo que sucede, por eso es no hay respuesta. No hay respuesta específica verdaderamente al antígeno que sí nos pudiera estar ingresando ese rato y nos causara daño. ¿Por qué? Porque este militar está ahí peleando por sí mismo, solito está ahí, haciendo la bulla, no nos protege. Por eso ponen anemia. Hay un desgaste inmunológico, todo lo que tiene, que prácticamente nos deja sin defensa.